Bienvenidos. Hoy no vamos a hablar solo de un barco, No, vamos a hablar de una idea flotante, de una imprenta que navegaba y, bueno, de la cuna de una bandera. Hoy vamos a analizar a fondo la historia del bergantín Leander. es una historia que la verdad es fascinante porque va mucho más allá de la simple aventura naval. Totalmente. Trata sobre cómo un objeto, un barco de madera y lona, se convierte en un símbolo tan potente que, bueno, sobrevive a su propio naufragio. Es eso. El viaje de Leander es en muchos sentidos un reflejo del viaje de su capitán, de Francisco de Miranda, lleno de ambición, de innovación y también, claro, de reveses muy duros. Sí, y para explorar esta historia tenemos una guía estupenda, un documento que se titula El Leander, gesta libertadora y réplica museo. Y nuestra misión aquí es, pues, desentrañar esa doble vida del Leander. Doble vida, me gusta eso. No solo lo que hizo, sino lo que sigue significando. Y ese significado es muy profundo, porque no es solo la historia de una campaña militar que fracasó, que bueno, lo fue. Es la historia de cómo se siembra una idea. Una semilla. Eso es. Una idea que, aunque en ese momento no encontró tierra fértil, tardaría muy pocos años en germinar por todo el continente. Bueno, pues si te parece, vamos al lío. Vamos, Aclaremos esto desde el principio. ¿Qué era exactamente el Leander? Porque su origen no presagiaba para nada su destino. para nada. Era un buque mercante, sin más, construido en Escocia sobre 1795. Un currante de los mares, vamos, no un navío de guerra. En absoluto. Era una herramienta de comercio. Sí. Y Francisco de Miranda lo encuentra en Nueva York en 1806 y, fíjate, lo alquila a un comerciante, un tal Samuel Ogden. O sea que ni siquiera lo compra. No, el documento lo subraya, lo alquila. Ese detalle me parece genial, porque en medio de este plan tan grandioso, casi romántico, de liberar un continente, hay un matiz de pragmatismo total. Claro, Tenía el ideal, pero también tenía que ajustarse a un presupuesto. Y luego está el nombre. La leyenda dice que lo llamó Leander por su hijo, Leandro. sí, eso se dice. Pero la fuente nos recuerda que era un nombre muy común para los barcos. Me pregunto si fue un gesto paternal o... O simple casualidad, a saber, es una de esas pequeñas incógnitas que humanizan la historia. Sí. Pero lo que sí seguro, y esto es fundamental, es la transformación que sufre el barco. Miranda coge este buque de 200 toneladas, pensado para mercancías, y lo convierte en una máquina de guerra. ¿Y cómo lo hace? Pues le instala entre 16 y 18 cañones. Lo convierte, según la fuente, en casi una fragata. Ostras, para que nos hagamos una idea, medía unos 36 metros de eslora de largo por 8 de manga. Eso es. No era un navío gigantesco como los que imaginamos en las grandes batallas, no. No, para nada. Lo que hace que su misión parezca todavía más una locura, una apuesta de David contra Goliat. Totalmente. Y si la transformación exterior es importante, lo que llevaba dentro es lo que define la misión. No transportaba solo los 200 hombres que reclutó, ni las armas. Llevaba algo mucho más potente. Mucho más, sí. Llevaba una imprenta. Y esto es crucial. Claro, es que esto lo cambia todo. No es una invasión al estilo tradicional. No, Es una campaña de marketing revolucionario flotante. Miranda entiende que no basta con disparar cañones. Hay que convencer. hay que ganar la batalla de las ideas. La imprenta era su arma principal para eso. Quería imprimir proclamas, explicar su proyecto, difundir los ideales de la Ilustración que le movían. O sea que el Leander no era solo un buque de guerra. No, era un vehículo para exportar una ideología. Una especie de caballo de Troya, pero cargado de panfletos y manifiestos. Vale, y aquí es donde la historia se pone, bueno, se pone de verdad interesante. El viaje. El viaje. El Leander zarpa de Nueva York el 2 de febrero de 1806. El objetivo, la independencia de Venezuela. Es una imagen potentísima. Es un momento de película, sin duda. Y la primera parada importante es en Haití, en el puerto de Jacmel. Y es ahí donde ocurre un evento que marcará la historia para siempre. El hito de Haití. El 12 de marzo de 1806. En el mástil principal del Leander, Miranda iza por primera vez el pabellón tricolor. Amarillo, azul y rojo. La bandera. La bandera. Pero, a ver, ¿por qué en Haití? ¿Qué significaba para Miranda, un criollo de élite, izar la bandera de la libertad en la primera república negra del mundo nacida de una revuelta de esclavos?
La simbología ahí es brutal. Es una pregunta excelente. Por un lado, era práctico. Haití era un refugio para revolucionarios, pero simbólicamente, como dices, es potentísimo. Es una declaración de intenciones. Radical. Era conectar su lucha con la revolución más radical de América. Con este acto, el Leander se convierte en el primer escenario flotante de la futura identidad nacional de Venezuela. Y de la Gran Colombia, ¿no? Y, por extensión, sí, las banderas de Colombia y Ecuador derivan directamente de ese diseño. El barco es la cuna del símbolo antes de tocar el territorio que quiere liberar. Es increíble. Pero claro, la poesía de los símbolos choca pronto con la prosa brutal de la guerra. El primer intento de desembarco cerca de Ocumare de la Costa. Un desastre. Un desastre absoluto. El 27 de abril. Un fracaso total y sangriento. Los interceptan guardacostas españoles. El Leander logra escapar por los pelos, pero no sus dos barcos de apoyo, dos goletas. La Bacchus y la Bee. Y aquí la historia se vuelve muy oscura. Sí, la fuente detalla el coste humano. Esas dos goletas son capturadas, y 10 de los prisioneros, la mayoría mercenarios norteamericanos, Que iban buscando aventura o fortuna. exacto, son ejecutados en Puerto Cabello, y sus cabezas exhibidas como escarmiento. Qué fuerte. Imagina el golpe moral para Miranda y la tripulación. Su expedición libertadora empieza con sus propios hombres convertidos en un mensaje de terror. Fue un golpe durísimo, pero si algo definía a Miranda era la perseverancia. Se retira a las Antillas, a Barbados y Trinidad, y allí, contra todo pronóstico, Consigue refuerzos. consigue refuerzos, sí, y no unos cualquiera. Consigue ayuda británica. Y esto es clave, porque aquí entra en juego la gran partida de ajedrez geopolítica de la época, ¿no es así? Por supuesto, estamos en plenas guerras napoleónicas. España es aliada de Francia y, por tanto, enemiga de Gran Bretaña. Claro. Para los británicos, apoyar a un revolucionario que quería desestabilizar una colonia española era una jugada estratégica perfecta. Debilitaban a su enemigo sin arriesgar sus propias tropas. O sea que Miranda no era solo un idealista. Era también una pieza útil en un conflicto mucho mayor. Vale, o sea que consigue más barcos y más hombres gracias a este interés británico y lo intenta de nuevo. Y esta vez Esta vez sí. Militarmente le sale bien. funciona. Sí, este segundo intento funciona. Desembarca en la vela de Coro el 3 de agosto de 1806. Avanza, toma la ciudad de Coro y por fin la bandera tricolor que ondeó en el Leander ahora ondea en territorio venezolano. Parece una victoria. ¿Parece una victoria? Sí. Toman la ciudad, izan la bandera. Entonces, ¿dónde se tuerce todo? Si logra el objetivo militar, ¿por qué decimos que la expedición fracasó? Ahí está la clave de todo el asunto. La victoria militar fue hueca. Y la fuente que manejamos es muy clara. La expedición fracasó porque no encontró el apoyo popular que Miranda esperaba. Desesperadamente, imagino. Sí, Él esperaba ser recibido como un libertador, que la gente se uniera a su causa. ¿Y en lugar de eso? nada. Se encontró con la indiferencia, o peor, con el miedo. La población local o bien huyó ante la llegada de sus tropas o se mostró apática. ¿Y por qué? Probablemente una mezcla de factores. Primero, el miedo a las represalias españolas, que ya habían demostrado ser terribles. Segundo, una lealtad a la corona. La idea de una patria venezolana independiente aún no estaba muy extendida. ¿Y tercero? Y tercero, y esto es importante, Miranda era visto como un agente extranjero, un hombre que había pasado décadas en Europa, que volvía con mercenarios norteamericanos y el apoyo británico. No lo veían como uno de los suyos. Claro, no se percibió como un levantamiento local, sino como una invasión. ¡Qué paradoja! El hombre que trae la idea de la independencia es rechazado por el propio pueblo al que quiere liderar. Exacto. Ese fue el golpe de gracia. Sin apoyo local y con un bloqueo realista organizándose, la posición era insostenible. Así que el 13 de agosto, apenas 10 días después de desembarcar, Solo 10 días. solo 10, Miranda ordena la retirada. La gran expedición libertadora se disuelve en un mar de apatía. Un final desolador. ¿Y qué fue del Vargo? ¿Del protagonista material de esta historia? Tras el fracaso, Miranda vende el Leander. Su rastro se vuelve difuso. La fuente sugiere que siguió como buque mercante, quizá dedicándose al contrabando de armas con Haití, cerrando el círculo. Vaya. Finalmente, desaparece de los registros navieros alrededor de 1813. Probablemente un naufragio, un final anónimo en el fondo del Caribe para un barco tan histórico. Un final anónimo para la madera y los cañones, pero no para la leyenda.
Y es increíble pensar que, mientras el barco original se perdía en el mar, su idea estaba destinada a quedar anclada, literalmente, en el corazón de Caracas. Y con eso damos un salto de casi 200 años. Un salto enorme, sí. Es una transición fascinante. Porque hoy, en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda de Caracas, hay una réplica exacta a escala real del Leander. Flotando en un lago artificial. Exacto. Un proyecto monumental que se inauguró como museo el 12 de octubre de 2011. Los detalles de la construcción son impresionantes, ¿eh? La fuente dice que se usaron 700 metros cúbicos de madera, teca y samán. Pesa 200 toneladas como el original. Es una réplica muy fiel. Pero lo más importante no es la fidelidad material, sino el propósito. ¿Por qué construir un barco en un parque? Porque no es solo un monumento para mirar, es un museo flotante diseñado para la inmersión. La idea es que quien entra viaje en el tiempo. La fuente describe muy bien cómo está estructurado el recorrido. Es un viaje en 2 niveles, ¿verdad? Eso es. En la primera cubierta se recrea la vida de la tripulación. Los camarotes, las hamacas, las duras condiciones del día a día. Te permite sentir el cómo se vivió esa travesía. Te metes en la piel de esos marineros. Imagínate el olor, el mareo, la incertidumbre. 200 hombres metidos en una cáscara de nuez de 36 metros, cruzando el océano por una idea que la mayoría de sus compatriotas ni siquiera compartía todavía. Y en el segundo piso el foco cambia. Ahí se centra en la figura de Miranda. Su visión, los ideales ilustrados que lo movían, la simbología, la imprenta. Es el porqué de la expedición. Exacto. La réplica consigue combinar la experiencia humana de la tripulación con el motor intelectual del líder. Es una lección de historia viviente. Entonces, al final, la función de este barco en un parque es ser un recordatorio físico, permanente, de ese primer intento organizado de independencia. Sí. Es la materialización de un fracaso que, a la larga, fue una semilla. Un ancla que conecta a los venezolanos del siglo XXI con ese momento fundacional. Precisamente. La expedición de 1806 fracasó en sus objetivos a corto plazo, pero la existencia de esta réplica subraya su verdadero legado. La idea sobrevivió a la misión. Y germinó con una fuerza imparable. Con una fuerza imparable pocos años después, en 1810 y 1811. El Leander del parque es el testamento de que una idea bien plantada, aunque tarde en florecer, es más poderosa que una victoria militar efímera. En resumen, hemos seguido la increíble trayectoria del Leander, de un anónimo mercante escocés a un buque de guerra revolucionario. Sí. Fue el escenario donde ondeó por primera vez una bandera nacional. Un actor en una derrota dolorosa y en una victoria fugaz, y finalmente ha renacido como un museo. Un museo para que las nuevas generaciones puedan literalmente caminar sobre la historia. Es una paradoja bellísima. Sí, lo es. El buque original acabó desguazado o hundido, un fantasma en el fondo del mar, pero su historia, su leyenda, está ahora anclada de forma permanente y visible en la capital del país que intentó liberar. El símbolo resultó ser mucho más duradero que el objeto. Mucho más. La idea sobrevivió a la madera y al acero. Un barco que se hundió en el olvido físico, pero que se mantiene a flote en la memoria colectiva. Y esta historia nos deja con una pregunta final, una que me ha estado rondando durante toda la conversación. A ver. La fuente destaca que Miranda esperaba un levantamiento popular en Coro y se encontró con un muro de indiferencia. Sí, y eso nos deja con una cuestión para reflexionar. Tienes razón. ¿Por qué una población que apenas 5 años después lucharía con una fiereza increíble por su independencia, no se unió al primer líder que llegó con esa bandera y esa idea? Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre el momento preciso, sobre el timing y las condiciones necesarias para que una revolución prenda de verdad? No siempre basta con la idea correcta y el líder adecuado. A veces, el pueblo tiene que estar listo para escuchar.